¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un aciertos y errores evidentemente que tiene que ver con lo que no pudimos hablar la semana pasada y tenía que ver con las elecciones del domingo. Ya parece en historia, pero fue una paliza, para decirlo de alguna forma, ¿no? Una paliza la que sufrió el gobierno nacional. Nosotros veníamos anticipando ya la performance del gobierno, que primero había sido el Congreso, después las denuncias, los vetos. Toda esa situación generó lo que definitivamente terminó pasando el domingo pasado, ¿no? A ver, creo, entiendo, y uno mucho de esto por ahí no entiende, pero piensa que tiene que ver mucho con la economía esto, ¿no? La economía fue fundamental para que el gobierno sufriese un cachetazo de esta magnitud. Obviamente después se fueron sumando un montón de cuestiones, tiene que ver con la poca empatía que generó hacia la sociedad por políticas que evidentemente, a pesar también del resultado del gobierno, no piensa cambiar. Está a 30 días aproximadamente de una elección que es a nivel nacional. Nada indicaría que pueda revertir la situación a futuro, ¿no? A ver, también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires el trabajo de la oposición, y en este caso del peronismo, y en particular la del gobernador Axel Kicillof, que fue uno de los triunfadores de ese domingo, tiene que ver con que muestra hacia adelante la posibilidad de una opción. Como siempre, el peronismo se muestra como opción, pero también no hay que obviar que esta situación del peronismo de triunfante del domingo anterior empieza a verse empañada por los propios actores de esa fuerza, ¿no? Ya apareció un Máximo Kirchner que dice que el triunfo fue de la gente y no tanto del gobernador. Esto también se va a ver hacia adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni más ni menos que la elección de octubre por ahí no tenga mucho que ver con lo que ha sucedido el domingo anterior. Por lo pronto, los vencedores que se decían hasta hace un par de días han resultado vencidos, ¿no? ¿Cómo sigue esta película? Uno no lo sabe, ¿no? Por lo pronto también la primera semana esta que ya está culminando ha mostrado un gobierno que, si bien notó el cachetazo, por otro lado manifestó que va a seguir adelante con la misma política. O no entendió o pareciese que no tiene otra forma de seguir adelante. Veremos qué pasa, ¿no? Por lo pronto nosotros en el día de hoy tenemos, y vamos a ir transitando las distintas temáticas, ¿no? En particular, ¿qué opinan los ganadores? En este caso, el intendente de Morón, Lucas Gui, tuvimos la posibilidad de charlar un ratito con él en una conferencia de prensa, una elección ajustada que ganó ahí en Morón, pero finalmente se impuso a La Libertad Avanza. Habló con nosotros y por ahí uno empiece a ver lo que va a suceder hacia adelante en función de un peronismo que, al menos hasta el domingo pasado, estaba unido. Tras escuchar a Lucas Gui, ya me acompaña en el piso Marcos Vilaplana, el primer candidato electo de General San Martín en la primera sección electoral, que también fue un robo. Ahí vemos las imágenes. Lo que sí coincidieron los actores es en el agradecimiento, ¿no? Uno agradeció porque ganó, en el caso de Gabriel Catopodis, la primera sección electoral, y otro agradeció porque perdió. Es el caso de Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, ¿no? La verdad que por lo pronto tenemos políticos que son sumamente agradecidos en principio. Así que de esta forma nosotros vamos a empezar el programa del día de hoy y escuchemos a Lucas Gui para ir aclarando un poquito cómo sigue todo esto. No hay que abstraerse, ¿no? Que es una elección que se desarrolla en un marco donde creemos nosotros que hay condiciones sociales que progresivamente se van deteriorando, con lo cual digo, la alegría tiene que ser una alegría situada, porque haber ganado en una elección legislativa después de tantos años donde no se ganaba, yo creo que tiene varias lecturas,
pero una es que hay una enorme cantidad de gente que no la está pasando bien y que aspira a que nosotros representemos otro camino. Pero además estamos con una agenda que seguramente en estos días hagamos algún anuncio también, que tiene que ver con la articulación público-privada, con algunos emprendimientos que se vienen gestando hace tiempo y que, si bien no son de naturaleza exclusivamente pública, a partir de esa articulación eso va a impactar positivamente en el distrito. A ver, anticipo algunas cosas. ¿Emprendimientos inmobiliarios? Sí, está próximo a relanzarse lo que fuera Show Center. En el transcurso de estos días seguramente va a haber novedades con una inversión sumamente significativa para Morón. Más allá de lo económico, digamos que fue casi para mí en lo personal fundamental para la derrota del mileísmo en estas últimas elecciones y de las denuncias, una de las patas importantes tiene que ver con la interna del propio partido oficialista, que el peronismo también la tiene y bueno, en lo personal también. ¿Vos crees que eso va a ser tomado en cuenta para el adentro, no solo en lo local, sino en lo provincial también, para encaminar el barco, digamos, enderezar el barco? No lo sé porque no conozco demasiado esa trama. Lo que sí uno augura como ciudadano de este país es que le vaya bien en relación a aquellas decisiones que le hagan bien a nuestra gente y que ordenen el barco y que disipen los problemas internos que puedan tener para que tomen las mejores decisiones en función de lo que necesita nuestra gente. Escuchábamos a Lucas Gui, el intendente del distrito de Morón, que es conocido la situación interna que ha tenido a lo largo de todo este tiempo con Martín Sabatella, el otrora hombre de Nuevo Encuentro, que también fue intendente de ese lugar, y ya están puestas las miradas hacia la elección de intendentes del próximo año, en donde, sin lugar a dudas, Martín Sabatella va a ser uno de los candidatos que enfrente posiblemente a Lucas Gui o a un hombre del espacio nuevo de Axel Kicillof. Me acompaña Marcos Vilaplana. Antes que nada, Marcos, felicitaciones por el... Muchísimas gracias, Enrique. A ver, ¿qué lectura haces de lo que sucedió el domingo? Bueno, con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Hoy somos todos teóricos del resultado y todo. Lo cierto es que promediando la campaña, al menos en lo personal, uno advertía una predisposición de la gente a escuchar con más detenimiento, seguramente motivada por la innumerable cantidad de errores que cometía el gobierno. Recordemos el veto a la discapacidad, a los jubilados, pareciera que está pasando de vuelta ahora en estos días. Así que ahí uno notó ese cambio de clima que después, por supuesto, se materializó en un voto muy contundente. Si uno analiza con el diario del lunes, insisto, encuentra innumerable cantidad de errores económicos, conceptuales, hasta desde la gestualidad que el gobierno ejerce, ese nivel de violencia que permanentemente manifiesta, creo que le jugó todo en contra, como no podía ser de otra manera. ¿Pensás que lo económico primó sobre todo lo demás, digamos? Han sido un montón de factores. El económico es quizá el más medible y más trascendente porque le pegó a todo el mundo en la economía. Entonces, hablamos de San Martín, de nuestro Pago Chico, un distrito pyme, industrial, un entramado de innumerable cantidad de empresas medianas y pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas. Y eso inmediatamente se traduce en ¿qué? Menor consumo de los propios muchachos que trabajan, se quedaban sin las horas extras. Era un proceso que se veía claro y nítido, sobre todo, insisto, en un cordón industrial como San Martín. Otra de las cuestiones tiene que ver con la brecha tan grande, digamos. ¿Esperaban ustedes ganar por tanta diferencia? No, francamente uno come un poco las encuestas que aparecían y todas indicaban que había una situación de paridad, sobre todo en la primera sección electoral. Insisto, en la campaña uno palpa otra cosa, pero también es cierto que uno cuando vuelve a la casa a la noche después de haber estado el día en campaña hace cierto raconto y uno entiende también, o entendía que podría ser un microclima generado producto de la campaña, donde uno iba, recibía la oreja dispuesta a escuchar, pero realmente no era un microclima, era un clima general, y ese clima lo percibíamos más nítidamente que estábamos en campaña.
Hablaste de la primera sesión electoral, en donde el triunfo de Gabriel Catopoy fue por casi 10 puntos, digamos, de diferencia con Diego Valenzuela, que no era un candidato de menor envergadura. Digamos, un candidato conocido. Gabriel, por supuesto, ahora que uno ve el resultado, muchísimo más. Digo, por el nivel de exposición, porque los conocemos a Gabriel, sabemos que camina a cada distrito y en cada caminata esa se lleva seguramente el abrazo a algún vecino. Es un tipo muy conocido. De todas maneras, era una elección que pintaba como muy pareja y la verdad que sorprendió el resultado, sí, lo abultó el resultado. ¿Qué puede esperar la gente? Porque me parece que en elecciones de las características de lo que ha sido el domingo pasado, me parece que la gente tiene cierta expectativa a partir del voto, digamos, ¿no? Pero por lo pronto, más puntualmente en lo que tiene que ver con esta elección de la provincia de Buenos Aires, en donde lo que está en juego son los sectores legislativos, tanto a nivel del gobierno provincial como de los distintos municipios. Me parece que la gente pegó un grito enorme, un grito de basta. Ese basta tiene que ver con la economía, tiene que ver con esta cuestión gestual y absolutamente irascible que transmite el presidente. Y en definitiva entiendo que ese clima pareciera que se va a incrementar porque el presidente ha dicho que no se va a correr 1 milímetro. Si después de, obviamente, el baldazo de realidad que tuvo en las urnas no corrige lo que tiene que corregir, algo tiene que corregir, ¿no? Por supuesto. Y dice que se va a mantener en la misma, me parece que no va a cambiar. Bueno, demasiado. La primera semana no aparenta tener. De hecho, lo que es noticias, en un ratito nosotros también hablaremos con gente de la universidad, son los vetos que se han sucedido, ya sea a la ley universitaria, al tema de... Recién cuando hacíamos un repaso para los gobernadores. Cuando hacíamos un repaso de la campaña parecía que estábamos hablando ahora mismo, porque lo de los vetos pasó hoy también y pasó en la campaña. Y entonces ahí uno cae en la cuenta que el gobierno no tomó nota de lo que pasó y evidentemente no percibe la realidad en la que vive. Creo que eso se ajusta bien a la realidad. No sé, algunos empiezan a manifestar algunas situaciones complejas, para decir, la gente común, digamos, el temor a situaciones de desborde. Ustedes lo han planteado. Uno apela siempre a la cordura, pero claramente el gobierno tiene que entender que tiene que modificar rumbos, que tiene que corregir cosas. Insisto, a pesar de lo que dijo el propio presidente después del resultado, debiera estar rodeado por un cuerpo de asesores que atempere esa posición del presidente, pero en definitiva uno no ve que eso sea posible. Ahí yo le preguntaba a Lucas Gui cómo era el día después del peronismo, digamos, porque uno tampoco puede soslayar la situación con la que venían. O sea, la fuerza del oficialismo, la interna, también le jugó una mala pasada en la elección anterior. Pero esas internas también tuvieron su correlato dentro del peronismo. ¿Vos crees que esto se solucionó o cómo va a seguir para adelante, digamos? No, me parece que para empezar el peronismo supo ordenarse a tiempo. Recordemos que hasta antes del cierre parecía que iba a haber más de una oferta electoral con sello peronista. Y eso se corrigió, se logró una lista unida y no fue poca cosa. Ahora, producto del espaldarazo de la victoria, entiendo que van a aparecer nuevos liderazgos que tendrán que reemplazar a los anteriores. Me parece que es un proceso natural, generacional y por supuesto con contexto político ahora. Pero se empieza a notar que eso no va a ser tan sencillo. Las declaraciones de Máximo Kirchner de estos días manifiestan todo lo contrario. Bueno, digamos, ¿no? Claramente. Porque uno entiende que cuando vos decís nuevo liderazgo, me parece que nosotros lo manifestábamos al comienzo del programa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es uno de esas posibles... Bueno, pero yo no digo que ese proceso se dé en un desfile. Se da con tensiones, por supuesto. La política genera tensiones, genera diferencias de opinión. Entiendo, si supimos hacerlo antes de la elección, unificar todos esos criterios en una sola lista, que va a primar esa cordura y que los liderazgos van a surgir y se van a acomodar naturalmente. Por supuesto, va a haber discusión interna, no digo que no, insisto, no va a ser un desfile, pero ese proceso se lo va a dar el peronismo. Estamos a un poco más de 30 días de la elección de octubre, digamos. Está bien, vos me decías que uno con el diario del lunes es mucho más fácil hacer ese análisis, ¿no? Pero, ¿qué expectativa te genera esta elección de octubre? Creo que al peronismo le va a ir bien,
¿no? Producto de la inercia de esta victoria, de una militancia que estaba motivada y trabajando en la calle. Entiendo que ese trabajo se va a repetir de cara a octubre y eso va a acompañar el resultado, seguramente. Esto que me decís vos de que al peronismo le va a ir bien, uno por ahí lo que ve es que le fue bien a ustedes el domingo, pero pareciera que a la gente que lo votó no hay respuestas inmediatas por parte del gobierno. O sea, como que a la gente no le va bien, digamos, a pesar de que... No, por ahí... insisto que el gobierno parece que se cierra para adentro. Fíjate que queriendo pretender una apertura política y un nivel de discusión más amplio del que tenía, arma una mesa con los mismos que estaban. Entonces, no ofrece una alternativa, no parece haber reaccionado. Imagino al boxeador que está groggy en un rincón, ¿no? Que por ahí no llega a reaccionar a tiempo. Por eso insisto que entiendo que el gobierno tiene que tomar nota de lo que pasó y deberá corregir. El no a la obra pública es imposible. Pretender que el mercado lleve agua potable a los lugares que no la tienen, que arregle las rutas que están rotas porque el mercado así lo determine, es condenar a padecer ese padecimiento por los próximos 20 años por lo menos. Y no sé si alguna vez lo van a resolver, el mercado en sí. Tiene que haber un Estado que priorice obras, por supuesto, y que las ejecute con honestidad, con transparencia, pero la no existencia de obra pública es incongruente con cualquier gobierno. Ya para ir terminando, Marcos, ¿qué podés, digamos, no es una cosa menor que hayas sido electo primer candidato a concejal, digamos, ¿qué mensaje tenés para el pueblo de San Martín? Bueno, que en definitiva lo que pasó el domingo pasado fue un mensaje esperanzador. La ciudadanía entendió que esa gestión que venía a proponer corte, motosierra y no a la obra pública en San Martín no podía suceder. Y creo que es un buen puntapié para encarar la elección de octubre con otra perspectiva. ¿Cómo es el reparto de concejales en San Martín? En cuanto a la elección en sí, quedó en 7 a 5. 7-5. Lo cual queda un consejo, creo que queda de 14 y 8, una cosa así. Sí. O sea, 14-8 a favor del oficialismo, digamos, ¿no? O sea, tienen mayoría propia. Digamos. Sí. La venía teniendo, por otra parte. A ver, lo que no llegó ningún partido al piso, digamos, ¿no? No, se resolvió entre las dos fuerzas principales, que fueron Fuerza Patria y La Libertad Avanza. ¿Es bueno que se polarice tanto? El electorado, digamos, que define todo esto. Uno veía que estaba polarizada la elección. Más allá de la pretensión válida de las terceras, cuartas y quintas fuerzas que aparecieron, uno notaba que la discusión era mano a mano entre las dos principales fuerzas, que fueron Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Siempre es bueno que la gente y la ciudadanía tenga opciones, por supuesto que sí, pero evidentemente no tuvieron el sustento político, no llegaron ni al piso. Y estuvieron lejos, por otra parte. Siempre elige al peronismo la gente, al menos en este proceso democrático del 83 a esta parte, bueno, aún en situaciones, digamos, complejas, ¿no? Viene pasando ese fenómeno y entiendo que está en la idiosincrasia, en la raíz de nuestra esencia. Ajá. Pero también debiera estar en la raíz de la esencia de ustedes, rever también por qué, digamos... Pero sin duda. Y si vos te pones a pensar por qué había ese desencanto al inicio de la campaña, la mitad de ese desencanto era nuestra. Era no haber podido solucionar los problemas que teníamos en el 2019, el manejo de la pandemia, que quedó como un activo negativo y que creo que tuvo cosas positivas. Digo, la actitud fue buena, por supuesto el resultado económico terminó siendo malo, pero había un descontento, por supuesto, con nosotros mismos y nosotros también, como parte integrante de esa generación que gobernó el país, absolutamente desencantados de lo que pasó. Marcos, te agradezco mucho y nuevamente felicitaciones. A ustedes por la invitación y muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos en el segundo bloque del aciertos y errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Continuamos con el aciertos y errores del día de hoy. Ya me acompaña Antonio Roselo, que es docente e investigador universitario, secretario de la CONADU Histórica. Obviamente, el motivo por el cual nos acompaña el hombre en el día de hoy tiene que ver con esta situación que están pasando los universitarios, no de esta semana, sino que desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes que nada, Antonio, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, contame un poco. Bueno, ¿Cómo mira, estamos? Lo primero que quiero decir es que invitamos a toda la población a que el miércoles 17 venga a la Plaza de los Congresos, y como este programa se ve en todo el país, a todas las plazas del país, a toda la ciudadanía. Vamos todos juntos contra todos los vetos, contra el veto al Garrahan, contra el veto a los jubilados, contra el veto de hoy a los ATN, que condena a las provincias a la miseria y al ajuste. Vamos contra el veto a la ley de financiamiento universitario, que es nuestro tema particular. Pero hemos hoy, que estoy llegando de Plaza de Mayo, hemos logrado juntar un montón de luchas con sectores incluso del sindicalismo que está con conflictos, como Georgalos, como el Neumático, como Seco, y nos hemos hoy dirigido del Congreso a Plaza de Mayo. Y el miércoles va a ser la tercera vez que vamos a Plaza de Mayo, porque fuimos también el miércoles a hacer más de 80 clases públicas. A ver, para que el hombre común que está, o la gente común que no está del otro lado, nos entienda un poquito. Esta situación, digamos, ya viene desde hace rato con el conflicto del gobierno, o no conflicto, sino que en realidad no soluciona una temática más que importante para ustedes, que es el retraso salarial, entre otras cosas, ¿no? Pero lo concreto que después de la elección del domingo pasado, en donde el gobierno sufrió una derrota bastante considerable, uno entendía que algunas políticas las iba a revertir o iba a tomar otra postura ante ese enojo social que se notó tras el voto. Esto no fue así. No fue así, y pensá que de 10 elecciones perdió 8, y en una salió cuarto. O sea, solo ganó en la capital federal, y después porque en Chaco ganó con una alianza. O sea, y el mismo domingo nos advirtió a todos Milei, ¿no? Dijo, yo voy a acelerar. Y fue lo que hizo esta semana. Vetó todo. Entonces, nosotros creemos que llegó el momento de una reacción popular en las calles. Porque si no escucha el voto, no escucha los reclamos, esto es así. Ahora te voy a tirar unos datos de la universidad para que el hombre común y la mujer común, como vos decís, lo entiendan. Sí, porque eso es un Primero, el salario inicial, lo creas o no, de un ayudante que se inicia en la docencia es de 144.000 pesos de bolsillo. Salario inicial, que comprende un horario... Son 10 horas frente a curso, pero tenés como siempre la capacitación, la corrección, la preparación de las clases, 144.000. El salario testigo, como nosotros llamamos, que ya es un profesional universitario con hasta 12 años de antigüedad, con 20 horas, o sea, con 2 cursos de más de 100 alumnos cada uno, cobra 250.000 pesos en la mano. O sea, ya no son salarios de pobreza, son salarios de indigencia. ¿Esto qué ha provocado? Más de 10.000 renuncias de docentes e investigadores. Estamos teniendo una fuga de cerebros en la universidad. Algunos nos quedamos para pelear, pero hay otros que no pueden parar la olla. Somos 190.000 familias que estamos en la indigencia. A esto se agregan los 50.000 no docentes.
que están en la misma situación que nosotros. Claro. Para que tengas una idea, para cobrar lo mismo que en noviembre de 2023, y siempre nos gusta a nosotros decir, no estábamos en Disneylandia en noviembre de 2023, ¿ok? Claro, ya venían de una situación crítica, digamos. Exactamente. Pero para ganar lo mismo que en noviembre necesitamos un incremento salarial del 50%. Eso para ganar lo mismo, que no era un sueldo... Que ya no era Disneylandia. Claro. Que ya era con el ajuste de la superinflación con Massa, con todo lo que vivimos los argentinos, que no me hace falta relatar, necesitamos un 50%. Pero es peor en los estudiantes. Lo crea o no el que nos está mirando y escuchando, han reducido las becas a 1 millón de estudiantes. Le sacaron la beca a 1 millón de estudiantes. Y el importe de la beca es de 35.000 pesos por mes. Es para pagar el bondi. No sé si me entienden. El que vive cerca de la universidad. Sí, porque sí, el que vive lejos no puede alcanza tampoco. Exactamente. Te digo, el estudio de la Universidad de La Plata dice que un estudiante para cursar regularmente y aprobar las materias en tiempo y forma, lo cual abarata los costos, que tanto le preocupa al Toto, tiene que tener 800.000 pesos de ingreso. Claro. ¿Qué vetó el gobierno en esta oportunidad? En esta oportunidad vetó, la ley tiene los salarios, que es la parte que me preocupa para las 190.000 familias que nosotros representamos en la paritaria nacional, vetó las becas para 2 millones de estudiantes que hay en las universidades públicas, vetó los fondos para investigación y ciencia, para que entienda, como vos me pediste, el hombre y la mujer común, el 60% de la investigación en ciencia y tecnología se hace en las universidades nacionales. Claro. Esto es un retroceso tremendo, porque sin ciencia y tecnología nos volvemos un país más dependiente cada vez de los poderes foráneos que tienen el poder de investigar. Y vetó el aumento de gastos de infraestructura. Claro, que son el acondicionamiento de los lugares de estudio. Y hoy de estudio, de trabajo, de investigación. Claro. Y hoy la universidad en realidad es un cajero automático. Porque como Milei liberó las tarifas, como todo el mundo sabe, o aumentó más las tarifas que la inflación, como quiera tomarlo cada uno, sean empresas provinciales, cooperativas, o Edenor o Edesur para los que están en la capital, o Edelap en La Plata, pero en las provincias sabes que hay distintas maneras, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, con cooperativas y todo. Al aumentar la luz, el gas, el teléfono, la internet, todo esto, bueno, las universidades lo que hacen es pagan salario, pagan los gastos y no hay más plata. Bueno, de hecho la dirigencia universitaria manifestó que en estas condiciones es imposible. Sí, nosotros tenemos nuestras diferencias con lo que vos llamás dirigencia universitaria, porque nosotros somos representantes genuinos por el voto directo. Pero me parece que también muestra un panorama, ¿no? Claro, bueno, nosotros tomamos que los rectores tendrían que haber tomado, si son partes del cogobierno que conquistamos en 1918, tendrían que tomar una actitud más dura, ¿no? Como le pedimos también a los gobernadores. Le sacaron los ATN, bueno, qué sé yo, tendría que haber una sublevación. Tendría que haber una sublevación, ¿no? Le decimos a los rectores lo mismo. No podemos seguir en estas condiciones. No nos pidan que podamos ir a dar clases e investigar. Bueno, pero hoy el gobierno, por ejemplo, sin ir más lejos, acusó a la universidad, digamos, y a su dirigencia en sí, porque la página de la universidad era como que había adherido al... Nosotros repudiamos a la ministra Petovelo y al señor Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, al que no tengo temor de que me judicialice por lo que te voy a decir, que es un fascista, abierto, claro y convicto, que es un fascista. Han iniciado, o dicen que van a iniciar, una causa contra la Universidad de Buenos Aires y sus responsables porque se puso en la página de la universidad no al veto. No al veto. O sea, dicen que es una política partidaria. Yo quiero que le pregunte a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes, si es una política partidaria o es una política de todos, porque nosotros estamos, por suerte en la Argentina, en 1918 conquistamos la libertad de cátedra. Y en las materias que yo doy, por ejemplo, tenemos todas las escuelas, incluido la de él, la escuela austríaca, porque yo soy economista, y damos materias de todas las ideologías que se dan. Esa escuela austríaca es la que nos está llevando al pueblo mirá, si me preguntás como economista, digamos, a esta situación. Si me preguntás como economista, vos podés decir que fracasó tal o cual país desarrollado de los estados socialistas o lo que sea en el desarrollo de una economía. Lo que nunca se ensayó, y las pocas veces que hubo ensayo fracasó, es la escuela austríaca. O sea, esto no existe solo en la mente de Milei, que aparte ya ha sido acusado por los propios integrantes del Comité Mundial de la Escuela Austríaca, lo han dicho que no le dan más premios porque es mentira lo que está haciendo en relación en la Argentina con lo que ellos piensan. Ahora seguimos hablando de la universidad, pero como economista te quiero preguntar, la elección del domingo pasado tuvo que ver en gran porcentaje por la economía, digamos, que no se resintió, digamos, favorablemente en la gente. Bueno, a ver,
sin duda, por más que Milei, y disculpa que no le diga señor presidente porque no le tengo el mínimo respeto, ni como persona, ni como economista, ni como censor del periodismo, ¿no? Que ahora tenemos censura previa, ¿no? Gracias, con los jueces amigos con carpetazos, ¿no? Entonces, no puedo en ningún sentido de las libertades públicas respetarlo. Te digo, la gente no llega a fin de mes, por más que él dijera, no, llega porque si no estarían los muertos en las calles. Bueno, la gente está muriendo. La tasa de mortalidad sube, la tasa de natalidad baja, la gente no tiene para comer, esto es así, ha bajado la calidad de comida y eso lo marcan todos los indicadores. Hay una crisis económica. ¿Quién la generó? El mago de las finanzas, el Toto Caputo, ¿no? Ya esto lo vimos hace 6 años atrás. Si vos me decís, lo pongo a Sturzenegger y a Caputo y yo te digo el resultado, ya lo sabés. Ya lo sabés de antemano. No sé, los más jóvenes conocen, pero vos y yo conocemos el PRODE. Ya ponés local solo, no gastás las 3 cruces. Ya sabés cómo va a ser el resultado del partido. Ya para ir culminando, ustedes vienen luchando desde la universidad y desde los distintos frentes hace mucho tiempo. El gobierno sigue manifestándose de la misma manera, sin escuchar, al menos es lo que uno resiente. ¿Cómo sigue esto? Mira, nosotros vamos a seguir en las calles. Si no logramos los 2/3 en diputados, porque aparecen de nuevo como el año pasado 87 héroes y se van a comer un asadazo a Olivos de nuevo, porque logran pasar los vetos, vamos a seguir el plan de lucha, como lo venimos haciendo desde el año pasado. Este es el segundo veto contra nosotros. Nosotros lo vamos a mantener. Lo que nosotros estamos preocupados es por la pasividad de las centrales obreras. Porque en el sector privado, en el sector público con 50.000 despidos, la desocupación que subió al 7%, que es eso lo que llevó a la derrota electoral, ahora hay una crisis política porque se están matando entre ellos a ver quién es más coimero y todo. Eso ha agravado la situación económica. Y hoy el dólar llegó al techo de la banda. Sí, llegó ya para el lunes, hay que ver cómo... El lunes. A ver, pero de todas maneras, hablando de las centrales obreras, como vos decís, parece que la elección del domingo los envalentonó un poco o los envalentona para una futura, no sé, para que en los próximos días tengan una respuesta más firme, digamos, más fuerte, contraria al gobierno, ¿no? La situación objetiva está para cualquier paro nacional con movilización en todo el país. Eso lo sabemos todos los que peinamos canas desde la década del 60, esto ya hubiera habido paros y movilizaciones en todos lados, ¿no? Los que somos hermanos menores o hijos del cordobazo lo sabemos bien, ¿no? Se cumplen 50 años de la huelga general contra el Rodrigazo. O sea, mirá vos si no están reunidas las condiciones objetivas. No creo que nos escuchen en la CGT, hemos tratado de mantener un diálogo con ellos para que... Pero bueno, nosotros vamos a salir a las calles igual, con o sin la CGT, porque tenemos que conseguir el sustento para 190.000 familias que integran la docencia universitaria. Antonio, recordame el miércoles próximo. Miércoles a las 17, toda la ciudadanía de todo el país, los que estamos en el AMBA, al Congreso de la Nación. Los que están en el resto del país, a cada ciudad y a cada pueblo, a las plazas donde está el municipio, la gobernación, a mostrar que no queremos ningún veto más, ni a jubilados, ni a la salud, ni a la educación superior, ni a los ATN, ni a ningún veto más del gobierno. Bueno, hoy salieron a la calle con el Garrahan. Hoy encabezamos nosotros la movilización con el Garrahan de Congreso a Plaza de Mayo a las 15:30, muy numerosa, con un acto culminamos donde hablamos todos los sectores en lucha. Y realmente estamos contentos con ello, pero bueno, es un inicio. Necesitamos más para poder ganar. A esta hora también hay un cacerolazo. A las 8 de la noche hacemos un cacerolazo todos por el Garrahan. Te espero que vos cuando termines de lo trabajar, que pasa es que sumarte. acá nosotros vamos a salir a las 10 de la noche, va a ser después del cacerolazo, pero ya estamos ahí. Por eso te digo, como sé que va grabado, cuando termines de grabar espero que vos puedas sumarte. sumarte. Está pasando en este momento, me están diciendo de la producción. Por eso espero que vos puedas sumarte. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a ti por tu tiempo. Por favor. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos ya en el último bloque de los aciertos y errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Último bloque de este Aciertos y Errores. Me acompaña Eduardo Varela, que es el electo concejal de Merlo de La Libertad Avanza. Perdió el hombre, pero según me manifestaba, es la mejor elección que hizo. Bueno, tal vez es la primera también. No fue la primera que... No, pero es la mejor elección que hizo la oposición en Merlo desde el año 83. Casi 30 puntos, digamos. 30 puntos. 30 puntos, ¿no? Contra 44 del oficialismo, digamos, ¿no? Exactamente. Eduardo, ¿qué lectura haces, digamos? Porque nos interesa también la lectura de aquellas personas que han perdido, digamos, porque ya tenemos la de los que ganadores, digamos, ¿no? Pero de los que perdieron. La lectura que uno hace, primero que enfrentamos un aparato gigantesco, es decir, no estamos enfrentando a una persona como somos nosotros, comerciantes o profesionales o laburantes, que ponemos nuestro tiempo que nos sobra o no nos sobra, pero lo ponemos y ponemos los manguitos y tomamos el colectivo. Estamos enfrentando un aparato descomunal de un intendente que hace 10 años que está y los últimos 3 meses, lo que no hizo en 10 años salió a hacerlo en 10 meses. Y es muy difícil porque hace trabajar el municipio en favor de él. Usa los bienes del municipio en beneficio propio. Eso por un lado. Por otro lado, tu programa se llama Aciertos y Errores. Como gobierno tenemos aciertos y también tenemos errores. Entonces, la verdad que yo podría hablar 10 cosas, 20 cosas exitosas del gobierno. Pero la gente no lo hemos logrado tal vez comunicar algunas cosas y esto es lo que pasa. La gente no digo que nos abandonó, sino que no fue a votar. Mucha gente no fue a votar. Bueno, porque más allá de este aparato que vos planteás del peronismo, que es conocido desde hace mucho tiempo, si uno habla de política, lo cierto es que a ese aparato en otro momento le han ganado, digamos, ¿no? O sea, por eso me parece que gran parte de la responsabilidad en este caso tiene que ver con el oficialismo y con las políticas que llevó adelante el oficialismo. ¿Coincidís conmigo? Sí, pero en Merlo nunca. En Merlo nunca ganó la oposición. Merlo es un lugar donde el peronismo está arraigado. Está arraigado. Es la matanza de la primera sesión electoral. Digamos, o sea, sí. Nosotros hemos metido mucho en los barrios, pero muchísimo en los barrios. La gente está descontenta. Es muy malo el intendente, pero muy malo, Enrique. Pero enfrentás un aparato que te pone la que hay que poner, donde hay que ponerla, los remises, los alimentos, la plantita, el pintar el cordón. Hoy se llega al límite de Merlo, que tenemos cortadores de pasto en los barrios altos. En los barrios altos tenemos los tipos que van con la motodomía y te corta el pasto. Esto no ocurrió nunca. Es decir, es tal la grosería del dinero que han puesto en la campaña que es imposible llegar cuando vos llegás a un barrio y llegás con la caja de alimentos, con el remis que te va a buscar, con el puntero que va y te tapa la noche para que no tome frío. Digo, yo no quiero atentar contra tu análisis, lo sabés, pero lo que tampoco puedo soslayar es que en otros distritos de la provincia de Buenos Aires
pasó también lo mismo, digamos, y quizás no con tanto énfasis puesto por el oficialismo local, digamos. Digo, lo que quiero manifestar es que hay como una idea de que la Libertad Avanza como gobierno no hizo las cosas tan mal, y yo permitime discernir, pero creo que la falta de empatía, situaciones generadas para el adentro, voces que manifestaban, no sé, que venían por el cambio, no lo mostraron, por el contrario, toda esa situación me parece que también hizo mella en la gente y en el hombre común. Sí, además hay un tema de comunicación, ¿no? Porque los logros lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, al bajar la inflación, y esto no se pone en la balanza, la gente está buscando otra cosa. Tenemos un gobierno provincial que cometió muchos errores, pero bueno, supieron aprovechar nuestros problemas, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que trabajarlo, y tenemos un presidente que hay que rescatarlo esto. No salió a regalar plata. Dijo, no, el plan económico no se toca, porque sabemos que si toca el plan económico terminamos como Alberto Fernández. Esto es una cuestión de principios, esta es una valoración que hacemos de la Libertad Avanza. Seguir con esto, es esto o el abismo. Nosotros sabemos lo que está del otro lado. ¿Vos crees? ¿Vos crees que no hay otra forma de hacer política que no sea la que está llevando adelante el gobierno nacional? Sí, yo creo que hay otra forma, por eso son los errores, claro. Bueno, sí, pero tenemos que rescatar lo que se ha hecho bien. Hay muchas cosas que se han hecho bien, las relaciones internacionales. Nos dejaron un país hecho pedazos económicamente. Y esto, el ajuste es el ajuste. Ahora, errores, pero a patadas tenemos, propios. Una campaña que es muy difícil encararla, cuando la gente está enojada. No, bueno, está bien. Los últimos hechos... Ustedes polarizaron, o sea, o por ahí le dieron una importancia a una elección que por ahí no tenía tanta relevancia, porque tenía que ver con la provincia de Buenos Aires, nada más, digamos, ¿no? Bueno, esa es la crítica que puedo coincidir o no, que la crítica que nos hace Durán Barba, ¿no? Que se nacionalizó la elección. Pero la nacionalizaron ustedes. Pero después, del otro lado, aprovecharon y se nacionalicemos. ¿Sabes qué? A mí me comentaba... En Merlo no se hablaba de Merlo. Yo hablaba de Merlo. Yo recorría los barrios. El intendente hablaba de Milei. Está bien. Es más, mira, ¿sabés que candidatos de la oposición, en este caso por ahí del oficialismo a nivel provincial, me manifestaban que parte de la estrategia había sido hablar de Milei nada más. No había. A ver, ustedes también, ustedes lo que dijeron era nunca más al kirchnerismo. También era vaga la estrategia o lo que ustedes manifestaban como opción al vecino común. Sí, lo que yo sé es que cada distrito es distinto. Vos en una campaña primero tenés que tomar el lineamiento de tu partido. Esto es claro porque está. Es decir, nuestro puntal más fuerte es la seguridad. Nosotros fuimos con Patricia Bullrich a recorrer zonas inseguras. Nos criticaron la noche que llegó Patricia Bullrich, a la esquina donde estábamos, violaron a una chica. No salimos a decir cosas. Ahora, nosotros es una elección de concejales. En un distrito donde tienen mayoría propia. Vos para tomar decisiones es difícil desde una concejalía con minoría absoluta. Entonces, sí, lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía es gente común, gente que no está en la política. Apoyo incondicional al presidente con su política económica, porque la economía es todo. Merlo, está bien, pero la economía, me parece que la economía fue todo y me parece que así le fue. Creo que fue fundamental la economía, digamos. La mala, o sea, está bien, que no llegue la economía. Pero yo digo las propuestas. Nosotros tenemos una propuesta, es decir, no tenemos parques industriales. Merlo no tiene empresas. Entonces, cuando vos mostrás que Merlo no tiene empresas, automáticamente, en sentido contrario, está diciendo, necesitamos traer empresas. La propuesta nuestra es abrir la economía. Es bajar los impuestos. Esto lo hemos dicho. Es decir, es seguir el ejemplo de Valenzuela en 3 de febrero. Bueno, cerrar. Perdió por 10 puntos Valenzuela. Bueno, está bien, pero la vida se gana y se pierde. Y esto no es un fracaso, porque yo te diría que nosotros aumentamos 6 puntos respecto a la elección pasada. Entonces, no es que perdimos. Mirá, hay crecimientos que se van dando. Y el oficialismo se quedó. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 2 años? No sé qué va a pasar dentro de 2 años. Lo que sí te digo, nosotros crecimos 6 puntos con una economía y con un mensaje que no es el que la gente por ahí esperaba. ¿Qué pasó con las urnas en Merlo?
Mirá, pasa lo que pasa en todas las elecciones. Merlo tiene 194 escuelas de votación, 1.313 mesas y 170 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos que preparar fiscales, 1.500 personas que no conocemos, prepararlas, que no es sencillo, porque la gente para venir a una capacitación toma un colectivo. No hay una ida y vuelta continua. Tenemos un oficialismo preparado para lo contrario, que sí prepara a su gente de hace años. Hay cosas aisladas, hay un video que da una vuelta, una urna. No es lo que ocurrió. Yo salgo un poco en la defensa del gobierno local. Esto no es así, pareciera que esto era en todos lados. No, puede haber algún lado en las mesas alejadas, donde el presidente de mesa se metió con la urna. Pero esto tiene que ver con todo el programa que esta gente ofrece, porque tienen el presidente de mesa, tienen el encargado de escuela, tienen los fiscales, 18 fiscales. Yo me reía, levantar una baldosa, ese no es fiscal de ellos. Entonces hay una aparataje. Bueno, otra de las cuestiones, vos venís de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Para el adentro muchos dicen que fue la gente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, los que no fueron a votar, los que no les gustó mucho este acuerdo con La Libertad Avanza y en definitiva abandonaron al mileísmo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No, yo creo que la gente no tiene el voto asegurado, nadie es de nadie. La gente está votando una propuesta o no está proponiendo una propuesta. La gente estaba enojada con el gobierno y no fue a votar, o votó otra cosa distinta, o votó otra cosa, pero no creo que haya dueño de los votos. De hecho hay un 30%, hay un artículo periodístico que lo escribe muy bien, hay un 30% de las personas que es independiente, y va a votar las personas, va a votar la propuesta que le gusta, etcétera. No hay dueños. ¿Estás de acuerdo con la postura que tomó el gobierno tras la elección, digamos, de seguir por el mismo rumbo? Estoy muy de acuerdo con el rumbo económico. Seguir con el rumbo económico, sí, claro que sí. Creo que ¿No crees que habría que cambiarlo? Digamos, salió a vetar todo lo que gran parte del Congreso había aprobado, digamos, ¿no? Los mismos que hoy aprueban algo lo rechazaron en otro momento, ¿no? No sé. Lo rechazaron en otro momento, porque no hay plata. No hay plata. Cuando se cometen errores, que hay errores muy grandes que hemos cometido, muy grandes, pero fundamentalmente cuando uno le da a la maquinita y no me importa lo que pase en las generaciones futuras, es una irresponsabilidad. Bueno, está bien, hay un tome de deuda también interesante que ha hecho el gobierno y que también todavía de eso no se habla, pero es un montón de plata que suma lo que... Pero es para Rolling el que ha hecho, para pagar deuda, ¿no? Bueno, está bien, pero en una deuda que la habían tomado oportunamente. Vos fíjate cómo hace el gobierno en los municipios, ¿no? Nosotros hemos nombrado jefes dentro de ANSES y de PAMI y no hemos nombrado a nadie más, solo el jefe. En cada organismo son 40 los que estaban, siguen esos 40 y pusimos un jefe, no pusimos empleados nuestros, no hicimos altas por bajas. O sea, hay una idea de ser austeros, hay una idea de que esto tiene que cambiar de otra manera. Habrá casos que uno se equivoca, habrá casos que uno se equivoca, pero el gran tema es que los municipios, las provincias, son refugios de Pero esa austeridad que vos planteás parece que se orientó pura y exclusivamente a sectores medios y sectores bajos, digamos, y no a un sector más acomodado de la sociedad, digamos, que en realidad han dejado de pagar algunas cuestiones, que no sé, bienes personales, por ejemplo. Sí, yo te lo doy vuelta. Creo que se benefició con la baja de la inflación a sectores bajos y a sectores medios, y los sectores altos nunca tuvieron problema, pero sí creo que la baja de la inflación quitó el impuesto, se bajó el impuesto país. Es decir, hay una tendencia a bajar impuestos para mejorar la vida de los argentinos. Vos sos de la idea de comprar campeón, que está bien, digamos. No soy de la idea de comprar campeón, pero sí lo que digo, soy de la idea de inversión. Yo soy la plata tiene que invertirse. El argentino tenemos que convencerlo que ponga la plata en nuestro país. Ese es lo que yo digo, lo que tenemos que lograr, que la gente invierta, porque la producción, tenemos que aumentar la producción, no podemos seguir bajando gastos, esto va a tener un punto que no podemos volver atrás, pero tenemos que producir más, y para eso hay que concertar las clases, hay que lograr que
se baje la inflación y que haya seguridad jurídica. Y tienen que venir los cambios. Hay que cambiar la ley laboral. Hay que cambiar la ley laboral, Enrique. Es decir, hoy un empleado le hace un juicio a un tipo, cierra una empresa. Sí. Estaba la idea de la reforma. Yo creo que se le va a complicar ahora para cambiar la reforma laboral. Pero es una mirada. ¿Cómo sigue esto? Ustedes, al menos nosotros tenemos el 26 de octubre la elección de diputados y senadores, donde queremos ganarla, vamos a trabajar para eso, porque hay que darle las manos al presidente para transformar el país. Sí, vamos a seguir en nuestro trabajo, desde Merlo, por ejemplo, con consciente, la gente está convencida de esto, nuestra gente está convencida. ¿Tenés una mirada optimista hacia octubre, digamos? A diferencia de lo que pasó el domingo pasado. Sí, tengo una mirada optimista por dos motivos. Uno es que los llamados telefónicos de gente que no participó, quieren fiscalizar, quieren estar, que no participaron, sí, les dio miedo. Es decir, mi percepción es que, dice, ojo, que vuelven los K, vuelven los kirchneristas, no queremos eso. Creo que eso va a jugar a favor. Y creo que el gobierno está haciendo la lectura, tal vez no con la velocidad que uno querría, pero está haciendo la lectura y está acomodando las cosas. Pero sí tengo una mirada optimista. O sea, ¿vos crees que en la elección de octubre la idea del ciudadano común va a basarse más que nada en una idea de temor y no de gestión gubernamental? Yo creo que es como se vota en la Argentina cuando hay tal opción. Cuando se produce la polarización es lo que ha pasado en el argentino siempre. Ajá. Tal vez mucha gente... yo siempre dije, elijo u opto. Yo creo que la gente va a optar mucho. Muchos van a elegir, pero muchos van a optar. Hay muchos que van a elegir el Frente Patriotano, como se llama, Fuerza Patria. Muchos van a elegirlo, pero muchos también van a votar en contra del presidente. Y también va a aparecer lo nuestro. Muchos van a elegirnos, pero muchos van a votar del otro. Hay ese 30% de gente que fluctúa. Pero hoy la verdad de los problemas de la provincia de Buenos Aires son terribles. El tema es que esa fluctuación, se lo decía en el bloque anterior, siempre lleva al peronismo, ¿no? Porque las terceras fuerzas, evidentemente, no sé... No hay terceras fuerzas. Hubo algunas que llegaron al 20%, al 22%, pero no hay terceras fuerzas. Pero bueno, también es un sistema perverso que tiene que cambiar de elección, ¿no? Es una locura, insisto, 1.500 fiscales, preparar 1.500 fiscales, es una locura, teniendo el voto electrónico como fue en Capital, a los 20 minutos teníamos resultado de la elección y nadie habló de fraude. Esto creo que es clave para saber, no hay voto cadena, no hay compra de votos, y la gente va a votar más libremente, ¿o vos no crees esto? Sí, el sistema no ha tenido mayores denuncias de... El que se utilizó o que se viene utilizando, que se utilizó el domingo pasado, digamos. Yo creo ahora que vamos a votar no es tanto el fraude, sino las acciones fraudulentas. Es decir, si yo utilizo los bienes del Estado para comprar, entre comillas, los votos de la gente, y es lógico, yo voy a un barrio careciente y me encuentro y dice, che, ¿qué me trajiste? Y no, pero atrás viene el otro que me lleva la cajita de comida. Esto es así. No, estamos de acuerdo. Esto es así, 125.000 viandas se reparten en Merlo. Ganaron un balotaje en ese terreno ustedes. Oye, ganamos un balotaje en ese terreno, pero bueno, digo, me parece que... En Merlo igual no... Bueno, digo, ¿vos estás contento porque en Merlo le fue bien? Yo estoy contento porque hay un partido político que no teníamos hace 2 años, con mucha gente que está trabajando y que va a llevar tiempo. Y sí creo que estamos en el buen camino. Que va a tardar, no va a tardar, pero sí creo que estamos en el sendero que va a hacer la Argentina grande, sí. Eduardo, te agradezco mucho tu presencia acá y la verdad que más agradecido aún porque sos un hombre que no le ha ido bien, pero le ha ido bien en la elección anterior y está poniendo la cara. Gracias. Gracias, Enrique. Vos. Eduardo Varela, concejal electo de La Libertad Avanza en Merlo, donde hicieron una elección histórica como partido opositor al peronismo en ese distrito. Nosotros nos empezamos a ir, no sin antes manifestar una situación que empieza a generarse como un problema en el ámbito de 3 de febrero, más precisamente en Villa Voz, ahí donde están los eucaliptos, ¿no? Porque aparentemente ya hay avances muy serios acerca de una empresa, Megatlón, que va a instalarse ahí
en unos terrenos que pertenecen al Colegio Molizano, que está ahí nomás a la vuelta de los eucaliptos, que habría sido otorgado ese terreno por la anterior gestión, y hoy, gracias a las gestiones del intendente Diego Valenzuela, pareciera que vienen aportes privados, ¿no?, que también van a beneficiar a ese establecimiento educativo. Vamos a seguir la semana que viene con más aciertos y errores y explicando un poquito más acerca de todo esto. Nos vemos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado.